Hola a todos. Comenzamos con el tema primero dedicado a las fuentes del derecho del trabajo. Hemos visto en el módulo de gestión de la documentación jurídica y empresarial la jerarquía de las fuentes del derecho en general. En este tema nos vamos a centrar en las características especiales que tienen las fuentes del derecho del trabajo, puesto que aparecen dos fuentes que son exclusivas de la rama laboral y que no aparecen en ninguna otra rama del derecho, como puede ser la civil, la administrativa o la penal. Estas fuentes son los convenios colectivos y el contrato de trabajo. En este vídeo explicaremos el orden jerárquico de las fuentes del derecho. Lo haremos de forma resumida, porque ya lo vimos en el módulo de gestión de la documentación jurídica y empresarial. Incluiremos dos nuevas normas, los convenios colectivos y los contratos de trabajo. Pero en el siguiente vídeo veremos cómo este orden jerárquico se invierte cuando tengamos que aplicar unos principios que el Estatuto de los Trabajadores aplica a las normas laborales. Comenzamos con la Constitución Española de 1978. Como ya sabemos, es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto el resto de las normas jurídicas deben de interpretarse y desarrollarse conforme a lo que diga la Constitución. Vemos que nuestra Constitución en materia laboral tiene un carácter eminentemente social que se desarrolla en diversos preceptos, pero que tiene una protección distinta dependiendo del apartado de la Constitución en la que se encuadre. Los derechos fundamentales y libertades públicas, los derechos y deberes de los ciudadanos o los principios rectores de la política social y económica. Este nivel de protección lo estudiaremos también en el módulo de gestión de la documentación jurídica y empresarial. Las siguientes fuentes son las leyes. Recordemos que estas están todas en el mismo nivel. Pueden ser leyes internacionales, leyes estatales y leyes autonómicas. Comenzaremos, pues, con las leyes internacionales. Recordemos que los tratados internacionales son acuerdos que vinculan al Reino de España con otros países u organismos internacionales. Que la Constitución dice que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación en España una vez que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su aprobación por ley orgánica. Las principales organizaciones internacionales en materia laboral son la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el Derecho Comunitario Europeo. Si queréis ver más detalles, podéis acudir al tema escrito. Lo único que queremos destacar es que el Derecho Comunitario Europeo tiene unas características especiales que los diferencia con el resto de las normas internacionales, ya que una vez aprobados los tratados internacionales de la Unión Europea, todo el derecho derivado, es decir, los reglamentos y directivas principalmente, entran a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico sin necesidad de ser aprobadas por las Cortes Generales. Su estudio, como siempre, lo veremos en el módulo de gestión de la documentación jurídica y empresarial. La siguiente fuente que vamos a ver son las leyes. Tenemos leyes nacionales, que recordemos que entre ellas no existe jerarquía normativa y entre las que podemos distinguir, por un lado, la ley orgánica, cuyas materias están limitadas por la Constitución española y que para su aprobación, modificación o derogación se exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y mayoría simple del Senado. Las otras normas son las leyes ordinarias, las que no son leyes orgánicas, que para su aprobación, modificación y derogación se exige mayoría simple tanto en el Congreso como en el Senado. Por último, tenemos las normas con rango de ley, que las dicta el Gobierno por delegación de las Cortes Generales y que tendrán el rango de leyes. Pueden tomar dos modalidades: los decretos leyes, que se aprobarán en caso de extraordinaria y urgente necesidad por parte del Gobierno, y los decretos legislativos, donde son las Cortes Generales las que delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no incluidas en las leyes orgánicas. Estos decretos legislativos pueden utilizar dos fórmulas. Una de ellas es la ley de base, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o una ley ordinaria, cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo. Precisamente, la norma del derecho del trabajo más importante, aunque no la única, es un decreto legislativo. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que estudiaremos a lo largo de este curso. Muy bien, hemos visto la Constitución española, por debajo las leyes, tanto leyes internacionales como leyes estatales y autonómicas, y dentro de las leyes también leyes orgánicas, leyes ordinarias y normas con rango de ley. Ahora pasamos a ver los reglamentos, que son normas jurídicas de rango inferior a la ley y que desarrollarán a esta y nunca podrá contradecirla. Además, para que pueda dictarse un reglamento debe existir una ley previa. Por debajo de los reglamentos ya nos encontramos con estas dos normas propias del derecho laboral, que son los convenios colectivos y los contratos de trabajo. Comenzamos con los convenios colectivos. Jerárquicamente se encuentran por debajo de los reglamentos a los que no puede contradecir y están recogidos en la Constitución en su artículo 37, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Por tanto, los convenios colectivos son un contrato negociado y celebrado por representantes de trabajadores, principalmente sindicatos, y representantes de los empresarios para la regulación de las condiciones de trabajo. Además, el convenio colectivo afecta a los contratos de trabajo de quienes ni siquiera fueron representados en la negociación, siempre que estén comprendidos en su ámbito, como es el caso de los trabajadores que se incorporan al trabajo después de haber estado concertado y vigente un convenio colectivo. Los convenios colectivos pueden ser de tres ámbitos: de ámbito inferior a la empresa, como de un centro de trabajo, de una sección, de un departamento o de una rama, de empresa, y de ámbito superior a la empresa, como pueden ser comarcales, provinciales, interprovinciales, de comunidad autónoma y nacionales. En la práctica española predomina el convenio de empresa y el convenio de sector o rama de actividad económica de carácter provincial. Muy bien, la siguiente fuente del trabajo son los contratos de trabajo, que se encuentran jerárquicamente por debajo del convenio colectivo, a los que no pueden contradecir y por lo tanto no pueden establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y a los convenios colectivos antes expresados. El contrato de trabajo es el que vincula a un trabajador concreto con un empresario concreto y será objeto de estudio pormenorizado en el tema siguiente. Para terminar con las fuentes del derecho, nos encontramos con los usos y costumbres locales y profesionales. La costumbre es la expresión más directa y genuina de la voluntad popular. Es la norma jurídica creada e impuesta por el uso social. Solo afecta cuando no esté regulado por ninguna norma escrita, es decir, por ninguna de las anteriores. El Estatuto de Trabajadores eleva la costumbre al rango de fuente de la relación laboral siempre que reúna los dos requisitos siguientes: por un lado, que sea local, y por otro, que además sea profesional, es decir, la observada por los trabajadores y empresarios en una localidad, en una determinada rama de producción o en un determinado oficio o profesión. En definitiva, las fuentes del derecho en el orden jerárquico son las siguientes: la Constitución española, por debajo las leyes, ya sean tratados internacionales, leyes estatales, orgánicas, ordinarias, normas con rango de ley; los reglamentos, por debajo de los reglamentos los convenios colectivos; por debajo de los convenios colectivos los contratos de trabajo; y por último los usos y costumbres locales y profesionales en el caso de que no se puedan aplicar ninguna de las anteriores. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.